Mayra ajustó la última frase del discurso, sintiendo el peso de cada palabra como si fuera suya. Lo era. El sol de la Ciudad de México se filtraba por los ventanales de su casa en Las Lomas, una luz fría que no lograba calentar el mármol del estudio. 15 años. 15 años, siendo la arquitecta silenciosa de la carrera de Mateo, su esposo. Su pluma, antes temida en las salas de redacción, ahora solo servía para pulir la imagen del hombre que amaba, o del hombre que creía amar. El sonido de sus pasos la sacó de su concentración. Mateo entró, ya vestido con uno de sus trajes impecables, oliendo a éxito y a un perfume que no era el de ella. Le dio un beso fugaz en la frente, un gesto automático, vacío. Sus ojos no se detuvieron en ella, sino en los papeles que tenía en la mano. ¿Listo, mi amor?, preguntó, su voz con ese tono de barítono que encantaba a las multitudes. Ella asintió, entregándole las hojas. Él las leyó por encima, una sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro. Perfecto, eres brillante. Pero no la miró al decirlo. Su atención ya estaba en el teléfono que vibraba en su bolsillo. La vida de Mayra se había convertido en una coreografía de apariencias. Eran la pareja dorada de la política emergente. Las cenas de gala, las sonrisas para los fotógrafos, los abrazos estudiados en público. Todo era un escenario, y ella había aceptado su papel sin quejas. Porque creía en el proyecto, creía en él. Juntos construirían un futuro, se decía. Un futuro donde, quizás, ella podría volver a ser ella. Pero las grietas en la fachada eran cada vez más difíciles de ignorar. Al principio fueron cosas pequeñas, llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Reuniones que se extendían hasta la madrugada, dejándolo agotado y distante. Su teléfono, antes un objeto sin importancia, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Cuando ella preguntaba, las respuestas eran siempre las mismas, envueltas en una condescendencia que la hacía sentir pequeña. Estás muy estresada, Mayra. Es la presión de la campaña, no imagines cosas donde no las hay. Y ella, la periodista de investigación que podía oler una mentira a kilómetros, elegía creerle. Porque la alternativa era un abismo que no se atrevía a mirar. Prefería culparse a sí misma. Era ella, que estaba paranoica. Era ella, que no entendía la presión a la que él estaba sometido. Se convenció de que el amor también significaba tener una fe ciega, incluso cuando tus instintos gritaban en silencio. Una noche mientras él dormía, una notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Un solo nombre, Sofía, y un mensaje: no puedo esperar a mañana. El corazón de Mayra se detuvo. Sintió el frío del mármol subir por sus pies y congelarle el alma. Por un instante, la periodista en ella quiso tomar el teléfono, buscar pruebas, confrontarlo, pero la mujer que había sacrificado todo por ese hombre, simplemente apagó la pantalla y volvió a la cama, temblando en silencio. A la mañana siguiente, él actuó como si nada. Le habló de su agenda, de una nueva propuesta de ley, del éxito que tendría el discurso que ella había escrito. Mayra lo observaba, buscando un rastro de culpa, un desliz, algo. Pero no había nada. Solo la misma máscara encantadora y segura de siempre. ¿Era posible que ella lo hubiera imaginado todo? ¿Que su mente cansada y solitaria le estuviera jugando una mala pasada? Los días se volvieron un tormento silencioso. Cada vez que él llegaba tarde, ella se preguntaba si estaba con Sofía. Cada vez que su teléfono sonaba, sentía una punzada de pánico. Empezó a notar detalles que antes pasaba por alto. Un nuevo reloj que no recordaba haberle regalado, la forma en que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos cuando la miraba, el espacio que crecía entre ellos en la cama, un vacío tan grande como un océano. Él también pareció notar su cambio. Ya no era la compañera incondicional, sino una sombra llena de preguntas silenciosas. Su paciencia se agotó. Las discusiones se hicieron más frecuentes, siempre sobre temas triviales, pero cargadas de un resentimiento profundo. «Ya no sé qué quieres de mí, Mayra», le gritó una tarde. «Te doy todo. Una casa, lujos, una vida que muchas envidiarían. ¿Y tú solo sabes poner esa cara de funeral?». Esa frase la golpeó más que cualquier sospecha. Él no veía su sacrificio, solo su tristeza. No veía a la mujer que había renunciado a sus sueños,
sino un obstáculo para su felicidad. En ese momento, Mayra comprendió que no estaba luchando por su matrimonio. Estaba luchando contra un fantasma. El fantasma de la mujer que solía ser, y la mujer que su esposo quería que fuera. La decisión de separarse no fue explosiva, sino desoladoramente tranquila. Fue una conversación de negocios, con frases cortas y miradas que se evitaban. Acordaron un divorcio discreto, por el bien de la carrera de Mateo. Él se mostró generoso en los términos económicos, un gesto que ella interpretó como una mezcla de culpa y prisa por cerrar ese capítulo. Mientras firmaban los papeles en el despacho de los abogados, Mayra sintió un extraño alivio. El peso que había cargado durante meses parecía disiparse. Quizás él tenía razón. Quizás estaban mejor separados. Quizás ahora ella podría por fin reencontrarse. No sentía odio, solo un vacío inmenso, y el eco de 15 años de su vida evaporándose con la tinta de su firma. No sabía que el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. No imaginaba que la indiferencia de Mateo no era el final, sino el preludio de la humillación más cruel que jamás podría haber concebido. Estaba a punto de descubrir que el hombre por el que había dado todo, no solo le había roto el corazón, sino que planeaba pulverizar su dignidad frente al mundo entero. El sol pegó en las escalinatas de mármol del juzgado con una indiferencia cruel. Por un instante, Mayra se sintió liviana, como si al firmar esos papeles se hubiera desprendido de una piel que ya no le pertenecía. El aire frío de la mañana era una promesa de algo nuevo, un lienzo en blanco. Mateo caminaba a su lado, en silencio. La paz duró exactamente 12 segundos. Al pie de la escalera, una figura esbelta y joven los esperaba. Sofía. Llevaba un vestido rojo tan brillante que parecía herir la vista. Mayra la reconoció al instante. El nombre de la notificación en el teléfono ahora tenía un rostro. Un rostro sonriente, triunfal. Antes de que pudiera procesarlo, Mateo se adelantó, su expresión de formalidad rota por una sonrisa radiante. Tomó a Sofía en sus brazos y la besó. No fue un beso discreto, fue una actuación, apasionado, profundo, diseñado para ser fotografiado, y entonces Mayra los oyó, el clic 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 de las cámaras. Salieron de la nada, como depredadores oliendo sangre, paparazzi. Decenas de ellos. Y lo entendió todo, esto no era una coincidencia, era una emboscada, una ejecución pública orquestada por él. Los flashes la cegaron, el murmullo de los reporteros era un zumbido de avispas en sus oídos. Se quedó paralizada, una estatua de sal en medio de su propio funeral. Mateo se separó de Sofía pero no soltó su cintura. Y entonces la miró. Directamente a los ojos. No había culpa en su mirada, ni siquiera pena. Solo un desprecio helado y victorioso. Se acercó a ella, lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo por encima del caos, pero su expresión era para las cámaras. Ahora eres un trapo viejo, sisió, cada palabra una gota de veneno, nadie te querrá jamás. El aire abandonó sus pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje. Sintió que el mármol bajo sus pies se convertía en arena movediza. Las caras de los fotógrafos se deformaron en una mueca grotesca. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro atrapado tratando de escapar. Humillación. Era una sensación física, un ácido que le quemaba la garganta y le nublaba la vista. Quería gritar. Quería correr. Quería desaparecer. Pero sus pies estaban clavados al suelo. Era el fin. Y justo cuando el primer sollozo amenazaba con desgarrarla, un sonido grave y profundo silenció el circo mediático. No fue uno sino 10 Rolls Royce negros, idénticos, que se deslizaron por la calle y se detuvieron en una formación impecable frente al juzgado. Eran como panteras de obsidiana, silenciosas e imponentes. Las puertas se abrieron al unísono, y de cada vehículo descendieron hombres con trajes oscuros y rostros que no expresaban nada. El caos de los paparazzi se convirtió en un silencio atónito. El chofer del vehículo principal, un hombre mayor de porte distinguido, caminó hacia ella con paso firme, ignorando a Mateo, a Sofía y a la prensa. Se detuvo frente a Mayra, le hizo una leve inclinación de cabeza, y su voz, grave y respetuosa, cortó el aire. «Señora, el coche está listo, la estamos esperando». Mayra lo miró, sin comprender. «¿Señora? ¿A ella?
Vio el desconcierto total en el rostro de Mateo. Su sonrisa triunfal se había congelado, reemplazada por una máscara de incredulidad. Sofía se aferraba a su brazo, confundida. El chofer extendió una mano enguantada hacia ella. Era un ancla, un salvavidas en medio del naufragio. Sin pensar, temblando, Mayra la tomó. Su toque era firme y seguro. La guió hacia el coche, abriéndole paso entre la multitud petrificada. Al subir, el mundo exterior desapareció. El interior olía a cuero y a silencio. La puerta se cerró con un sonido sordo y hermético, sellando el caos afuera. Mientras el coche se ponía en marcha con una suavidad irreal, Mayra miró por la ventanilla polarizada. Vio a Mateo, pequeño y confundido en la acera, un rey destronado en su propio teatro. Por primera vez en meses, respiró hondo. Dentro del compartimento, un teléfono de última generación sonó suavemente. Estaba sobre el asiento, junto a una botella de agua fría. Dudó un segundo antes de contestar. «Hola», su voz era un susurro roto. «Mayra, sobrina». La voz al otro lado era profunda, tranquila y extrañamente familiar. Una voz que no había escuchado en 20 años. «Soy yo, tu tío Elías». Elías, el hermano de su madre. El magnate solitario del que la familia apenas hablaba. El que había desaparecido de sus vidas tras una disputa familiar mucho antes de que ella conociera a Mateo. Creía que estaba muerto o perdido para siempre. «Tío, no entiendo». «Lo sé», dijo él con calma. «Nunca perdí tu pista, Mayra. Respeté tu decisión de construir tu propia vida, incluso con ese hombre. Pero hay límites. Y lo que hizo hoy, eso no fue un divorcio. Fue un intento de asesinato de tu espíritu. Y no pienso permitirlo». Las lágrimas que no habían caído en la escalinata comenzaron a brotar, pero no eran de humillación, eran de un alivio abrumador. «El juego ha terminado», continuó la voz de su tío. «Ese hombre construyó su carrera sobre tus hombros. Es hora de que le muestres lo que sucede cuando los cimientos se retiran. Tienes a tu disposición todos mis recursos. Todo mi poder. El dinero es solo una herramienta, Mayra. Úsalo. Muéstrale al mundo quién es el verdadero trapo viejo». Colgó. Mayra se quedó con el teléfono en la mano, el motor del coche un ronroneo constante. Miró su reflejo en la pantalla oscura. Vio sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, pero debajo del dolor, algo más comenzaba a arder. Una furia fría y lúcida. La periodista de investigación que había puesto a dormir durante 15 años, estaba despertando. Y tenía hambre. No quería venganza. La venganza era una emoción desordenada, sucia. Ella quería una demolición. Calculada, precisa, inevitable. Conocía cada secreto de Mateo, cada acuerdo corrupto susurrado en la oscuridad de su dormitorio. Cada soborno aceptado con una sonrisa encantadora. Cada traición política que ella misma le había ayudado a encubrir con discursos elocuentes. Él le había entregado el arma y el manual de instrucciones. Días después, la escena era otra, un penthouse minimalista en el corazón de Polanco, convertido en una sala de guerra. Pizarras blancas cubrían las paredes, llenas de nombres, fechas y líneas que conectaban a políticos con empresarios corruptos. Frente a ellas, Mayra, vestida con un sencillo traje negro, dirigía la operación. A su lado su antiguo equipo, un hacker legendario, una investigadora financiera implacable y un reportero veterano que le debía la carrera. Los había convocado con una sola llamada. «No vamos a atacarlo a él», dijo Mayra, su voz firme, sin rastro del temblor de días atrás. «Vamos a quitarle el escenario. Vamos a exponer el sistema que le permite existir. Cada pieza, una a una, hasta que el castillo de naipes se derrumbe sobre su cabeza». Tomó un marcador rojo y trazó un círculo alrededor del nombre de Mateo. «Él no es el objetivo», afirmó, mirando a su equipo con una intensidad helada. «Él es solo la primera puerta que vamos a derribar. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta». La primera bomba no hizo ruido. No fue una explosión sino una filtración silenciosa y letal. El artículo apareció en un portal de noticias digitales que, hasta esa mañana,
era conocido por su análisis financiero de bajo perfil. El titular era escéptico, casi aburrido. Irregularidades en la licitación de la línea 3, Grupo Vestra y el desvío de fondos públicos. No mencionaba a Mateo, no directamente. Pero Mayra sabía, como lo sabía todo el círculo rojo de la política, que Ricardo Vestra, el dueño del conglomerado, no era solo el principal donante de Mateo, era su compadre, el arquitecto financiero de su ascenso. El artículo, firmado por un seudónimo, Némesis, estaba documentado con una precisión quirúrgica, números de cuenta, fechas de transferencias, testimonios anónimos de ingenieros. Era irrefutable. En su penthouse, que ahora olía a café fuerte y a la electricidad estática de 20 pantallas encendidas, Mayra observó el impacto en tiempo real. Está llamando a todos sus contactos, dijo Javier, el hacker, sin levantar la vista de un torrente de datos. Está entrando en pánico. Bien, fue todo lo que Mayra respondió. Su rostro era una máscara de serenidad. Preparen la segunda parte, la que conecta los fondos con su jefe de campaña. Mientras tanto, en su oficina con vistas al Ángel de la Independencia, Mateo reía. Era una risa forzada, llena de arrogancia. «Novatos», le gritó a Sofía por teléfono. «¿Creen que pueden asustar a Vestra con un articulito de un blog de Cuarta? Es un ataque de la oposición, mi amor». Desesperados. «Mañana nadie se acordará de esto». Sofía, al otro lado de la línea, no sonaba tan convencida. «Pero Mateo, todos están hablando de eso. ¿No deberíamos cancelar la cena de esta noche?» «¿Cancelar? Jamás», sentenció él. «Vamos a ir y a sonreír, es lo que hacemos, demostrar que no nos afecta». Pero sí le afectaba. Al colgar, su sonrisa desapareció. Llamó a Vestra. La llamada se fue a buzón, raro. 2 días después, cayó la segunda bomba. Mismo portal, misma firma. Némesis. Esta vez, el titular era más directo. La ruta del dinero. Cómo los fondos desviados de Vestra financiaron la campaña de un candidato emergente. El artículo incluía capturas de pantalla de mensajes, registros bancarios que llevaban a una cuenta a nombre del jefe de campaña de Mateo. El pánico dejó de ser silencioso. Se convirtió en un clamor. Los noticieros de la noche abrieron con el escándalo. El nombre de Mateo aún no se pronunciaba en voz alta, pero flotaba en el aire como un fantasma. Vestra seguía sin contestar el teléfono. Mayra observaba el tablero en su sala de guerra. Había movido un alfil, el rey del oponente ahora estaba expuesto. «La gente se pregunta quién es Némesis», comentó Ana, la investigadora financiera, mostrándole una pantalla con las tendencias en redes sociales. «Némesis es una idea», respondió Mayra, su mirada fija en el rostro de Mateo, congelado en una pantalla de televisión. La idea de que nadie está por encima de la verdad. Mateo ya no reía. Pasó el día encerrado haciendo llamadas. Sus aliados de siempre, los que antes le contestaban al primer timbrazo, ahora tenían excusas. «Estoy en una reunión. Te llamo luego. Mi señal es mala». Las mentiras eran tan obvias que dolían. Sofía lo llamó, llorando. Un fotógrafo la había acosado al salir de su apartamento. Su mundo de glamour se estaba agrietando. «Contrólalo, Mateo, haz algo», le exigió. «En eso estoy», gritó él, golpeando el escritorio. Pero no estaba haciendo nada. Estaba atrapado en una tormenta de arena, ciego e impotente. La estocada final llegó una semana después del primer artículo. No fue una investigación, sino un perfil. Un perfil sobre la pluma fantasma, la misteriosa escritora detrás de los discursos más memorables de Mateo. El artículo, publicado en el periódico de mayor circulación del país, elogiaba la brillantez, la elocuencia y la profundidad de esos textos. Citaba frases enteras que Mayra había escrito. Frases que le había susurrado a él en la intimidad, ideas que nacieron de sus conversaciones a medianoche. Y luego, el párrafo final. Fuentes cercanas al político afirman que la autora de estas piezas es su exesposa Mayra Ríos, una aclamada periodista de investigación que abandonó su carrera hace 15 años. Curiosamente, el estilo incisivo y la impecable estructura argumentativa del anónimo, Némesis, recuerdan de forma escalofriante a los primeros trabajos de Ríos. Uno se pregunta, si una pluma puede construir un rey, ¿tendrá también el poder para desnudarlo? Mateo leyó el artículo en su tableta, solo, en la penumbra de su estudio. El mármol, que antes le parecía un símbolo de poder,
Ahora se sentía frío como una lápida. Releyó el párrafo, una y otra vez. Por el estilo incisivo. La impecable estructura. Recordó sus palabras en las escalinatas. Ahora eres un trapo viejo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un hielo que le recorrió la espina dorsal. No era la oposición, no eran sus rivales. Era ella. La mujer que él creía haber destruido, la que había humillado frente al mundo, no estaba llorando en un rincón. Estaba sentada en un trono, dirigiendo su ejecución con la misma pluma con la que había escrito su gloria. El teléfono sonó sobre la mesa. Era el líder de su partido. Mateo lo miró pero no contestó, sabía lo que iba a decirle. El juego no había terminado, el juego real apenas comenzaba, y él ya había perdido. La voz al otro lado fue un témpano de hielo, corta, impersonal, definitiva. Se acabó, Mateo, el partido te retira su apoyo. Renuncia antes del mediodía o te expondremos nosotros. No hubo espacio para negociar. El clic de la llamada terminando fue el sonido de una guillotina. Por un instante, Mateo se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano. Luego, un frenesí desesperado se apoderó de él. Marcó el número de Vestra. Buzón de voz. Marcó a sus otros aliados. Nadie contestó. Finalmente, llamó a Sofía. Ella sí respondió, pero su voz era la de una extraña, llena de un veneno frío que él conocía bien. No me vuelvas a llamar en tu vida, siseó ella. Mi carrera apenas empieza, no voy a hundirme contigo, arruinaste todo. Y colgó. El silencio que siguió fue absoluto. La enorme casa de las Lomas, antes un palacio que exhibía su poder, ahora se sentía como un mausoleo. Caminó por los pasillos vacíos, tocando el mármol frío. Cada objeto de lujo era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Se detuvo frente a un gran espejo y se miró. El hombre del reflejo era un extraño demacrado, con ojeras profundas y el pánico bailando en sus ojos. El encantador líder del futuro se había desvanecido. En su lugar solo quedaba un hombre hueco. Un rey desnudo en un castillo de naipes derrumbado. Había querido humillar a Mayra, hacerla sentir como un trapo viejo. Y ahora, el único trapo viejo en la habitación era él. 2 años después. El sol de la mañana inundaba una oficina de cristal y acero en el piso 40 de un rascacielos en Reforma. El ambiente no era de lujo ostentoso, sino de energía y propósito. En las paredes, pantallas mostraban gráficos de datos y titulares de noticias en tiempo real. Era la sede de la Fundación Némesis, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar el periodismo de investigación independiente. Mayra estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no llevaba la elegancia sobria y melancólica de antes. Vestía unos pantalones de lino y una blusa de seda, colores claros que parecían absorber la luz. Su cabello estaba más corto, en un estilo moderno que enmarcaba un rostro donde ya no había tristeza, sino una calma luminosa. El informe está listo, Mayra, dijo una voz joven a su espalda. Era Daniela, una periodista a la que Mayra había tomado bajo su ala. La red de corrupción en el sindicato del agua. Las pruebas son contundentes. Mayra se giró y le sonrió, una sonrisa genuina, que le llegaba a los ojos. Buen trabajo, Daniela, públicalo, sin miedo. Vio en la joven el reflejo de la mujer que ella había sido, pero con una diferencia crucial. Daniela tenía a alguien que la respaldaba. Más tarde, Mayra estaba sentada en la terraza de un café en La Condesa, esperando a su tío Elías. El aire era cálido, olía a café recién molido y a jacarandas. Era una tarde tranquila. Mientras revisaba unos documentos en su tableta, un movimiento al otro lado de la calle captó su atención. Era Mateo. El tiempo no había sido amable con él. Parecía 10 años mayor. Su traje, que antes era una segunda piel de poder, ahora le quedaba grande, como un disfraz prestado. Su cabello estaba ralo y canoso. Caminaba encorvado, con la mirada clavada en el suelo, como si temiera que alguien lo reconociera. Entró en una pequeña tienda de abarrotes, y salió con una bolsa de plástico que contenía pan y leche. Un hombre común. Un hombre olvidado. Mayra lo observó sin una pizca de odio ni de satisfacción. No sintió nada.
Era como mirar una fotografía vieja de alguien a quien apenas recordaba. Él ya no tenía poder sobre ella. Era solo un fantasma de un pasado que ya no le pertenecía. ¿Estás bien, sobrina? La voz de su tío Elías la sacó de su trance. Se había sentado frente a ella sin que se diera cuenta. Ella apartó la vista de la calle y lo miró, su sonrisa volviendo sin esfuerzo. Nunca he estado mejor, tío, respondió, y su voz era firme y clara. Libre. Hay traiciones que no matan, hay traiciones que queman todo lo que no sirve, todo lo que es falso, hasta que solo quedan las cenizas. Y en esas cenizas, una persona no renace, en esas cenizas, una persona finalmente se encuentra. Mayra no se levantó de las cenizas. Descubrió que ella siempre había sido el fuego. La humillación que debía destruirla solo le había mostrado la magnitud de su propia fuerza. La pluma con la que construyó a un hombre falso fue la misma con la que escribió su propia libertad y la verdad para muchos otros, porque al final, la traición no define a la víctima, define al traidor. Y el futuro no está escrito en las heridas del pasado, sino en las decisiones que tomamos cuando nos damos cuenta de que somos los únicos autores de nuestra propia historia, más fuertes, más sabios, y sobre todo, irrevocablemente libres. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.